Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre la radiación térmica, una forma de transmisión de calor a través de ondas electromagnéticas o fotones que ocurren de manera natural en todos los cuerpos debido a la configuración de los átomos y de sus moléculas. Tiene una característica muy especial, que es que no requieren un medio por el cual viajar, a diferencia de la conducción, donde debe de haber un contacto entre los materiales, o la convección, que tiene que ver con el movimiento de los gases o líquidos. En el caso de la radiación, el calor puede viajar incluso a través del vacío, que es algo que ocurre, por ejemplo, con la luz solar, que nos llega, como luz y como calor, incluso a través del espacio. De ahí pasamos a lo que se conoce como la ley de Stefan Boltzmann. Esta ley nos permite saber cuánta radiación térmica se emite por un material, tomando en cuenta su temperatura. Aquí tenemos la ecuación que nos dice que tanta radiación se emite utilizando una constante sigma minúscula, un área y la temperatura a la cuarta potencia. Ahora, para cómo aplicarla de manera práctica, aquí tenemos un ejemplo donde un cuerpo negro tiene una temperatura de 250 grados Celsius y un área de 100 metros cuadrados. Y nos pregunta, ¿cuál será la radiación térmica emitida? Entonces, lo primero que debemos hacer es pensar, esquematizar. Tenemos un objeto, un cuerpo negro que es una forma ideal de materia, la cual está emitiendo radiación térmica a su alrededor. Se encuentra a esta temperatura en grados Celsius y tiene esta área de superficie. Así que, siguiendo el método de Polya de cómo lo resuelvo, comenzamos primero con los datos. Aquí nos indican una temperatura que se encuentra en grados Celsius y un área que se encuentra en metros cuadrados. Una vez que ya tenemos los datos principales, tenemos que pensar qué es lo que nos están pidiendo. Y aquí nos dice, ¿cuál será la radiación térmica emitida? Entonces, tal y como habíamos visto antes, nos están pidiendo radiación, lo que es la variable Q, como podíamos observar en la ecuación original. Entonces, tenemos el dato de la temperatura, tenemos el área, sabemos que nos piden la radiación térmica, y ya que hemos esquematizado todos los datos, pasamos ahora a recordar algo, que es que la ecuación original nos pide una letra sigma minúscula. Esta se conoce como la constante de Stefan Boltzmann y nos permite conocer qué tanta energía es emitida por un cuerpo. Es una constante que fue obtenida de manera empírica por estos científicos. Así que esta constante, así como otros números ya definidos, por ejemplo el número pi, tienen un valor fijo, que es de 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Entonces, ya contamos con todos los datos. Como vemos, no nos lo tienen que indicar en el problema, ya que es una constante que debemos conocer o tener anotada dentro de nuestra lista de posibles constantes útiles. En el caso de radiación termodinámica, siempre va a ser importante recordar esta constante. Ya que lo hicimos, pasamos ahora hacia la ecuación que ya habíamos observado. La emisión de radiación térmica va a ser igual a la constante de Stefan Boltzmann, que ya conocemos, por el área, multiplicada también por la temperatura a la cuarta. Una vez que hemos analizado la ecuación de temperatura y ya conocemos los datos, que fue lo primero que obtuvimos, así como aquello que buscamos, y después pasamos a la ecuación, comienza la sustitución, que es comenzar a colocar cada uno de los valores dentro de la ecuación que conocemos. Así que lo primero y más sencillo pues es colocar la constante de Stefan Boltzmann. Como tiene un valor fijo, simplemente lo colocamos en lugar de la letra sigma minúscula, que estaría aquí, 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Listo. Ahora que sigue, nos piden el área. El área, de acuerdo a la ecuación original, debe colocarse en metros cuadrados,
Así que revisamos si los datos ya se encuentran en metros cuadrados. Y así es. Entonces no tenemos que hacer ninguna conversión. Simplemente vamos a colocar aquí el valor del área, como se puede observar ahora. Entonces ya tenemos la constante que está aquí. Tenemos el valor del área en metros cuadrados. Y ahora sigue la temperatura a la cuarta potencia. Ahora, muy importante, la ecuación original que acabamos de ver solamente funciona cuando la temperatura se encuentra en grados Kelvin. Pero aquí no tenemos Kelvin, sino que tenemos Celsius. Así que tenemos que recordar un tema anterior para saber cómo transformar Celsius a Kelvin. Recordando un poco de los temas anteriores, vamos a saber que para obtener los grados Kelvin, simplemente hay que sumar a ese valor de temperatura el número 273.15. En muchos libros o en muchas clases se redondea a 273 solamente para poder facilitar la suma. Sin embargo, en este caso, para tener los valores más completos, se ha colocado cada uno de los valores junto con su número decimal. Entonces, 250 más 273.15 nos va a llevar a 523.15 grados, ahora sí, Kelvin, que es lo que buscamos para poder colocarlo en la ecuación. Una vez que ya conocemos los grados Kelvin, simplemente sustituimos aquí y vamos a obtener, ahora sí, la siguiente ecuación ya completa. Aquí está la constante de Stefan-Boltzmann, aquí está el área y aquí está la temperatura que nos dice hay que elevarla a la cuarta potencia. Entonces, antes de comenzar a multiplicar todo, vamos a elevar este número de temperatura a la cuarta potencia. Tomamos nuestra calculadora y comenzamos. Observamos que cuando nosotros elevamos 523.15 a la cuarta potencia, obtenemos 7.4903 por 10 a la 10 elementos. Y como Kelvin también se va a elevar a la cuarta, nos va a quedar Kelvin a la cuarta potencia, como podemos observar aquí. Entonces, ya tenemos la temperatura en Kelvin a la cuarta, ya tenemos el área que debe estar en metros cuadrados y ya tenemos la constante de Stefan-Boltzmann que siempre va a tener el mismo valor. Así que, como ya no hay más que hacer, vamos simplemente a multiplicar los tres valores. Y así multiplicamos lo que teníamos en Kelvin por 100 y luego lo que obtenemos lo multiplicamos por 5.67 por 10 a la menos 8. Muy importante colocar la notación científica de manera correcta en la calculadora, pero eso pues corresponde a un curso de matemáticas. Una vez que lo hemos hecho, vamos a obtener que el resultado de esta multiplicación es 424.705.59. Esto es la solución numérica, pero falta por supuesto las unidades. Así que nosotros teníamos watts que multiplican por metro cuadrado. Entonces, como son letras diferentes, es como decir se juntan. Watt por metro cuadrado pues va a dar watts con metros cuadrados. Luego eso lo multiplicamos por Kelvin a la cuarta y va a quedar en la parte de arriba watt por metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. En la parte de abajo vamos a tener metro cuadrado por Kelvin a la cuarta, como se puede observar aquí. Entonces ya tenemos los números, ya tenemos las letras. Ahora solamente queda eliminar las unidades que nos estén sobrando de alguna manera. Entonces aquí es donde hay que recordar una propiedad de las matemáticas que nos dice que si una variable está arriba y abajo de una fracción, entonces estas dos se eliminan, es decir, se convierten en el número 1. Así que se va, Kelvin a la cuarta con Kelvin a la cuarta se va, y solamente nos va a quedar una sola letra que representa los watts, que es justamente la potencia de radiación térmica que nos están pidiendo en este problema. Por lo tanto, hasta este punto ya hemos terminado y con ello ya tenemos qué tanta radiación va a ser emitida por este cuerpo negro. Te invito a que pruebes realizando el ejercicio con otros valores de temperatura y de área para poder observar qué diferencias se obtienen.
Como último dato, te invito a que leas la obra Termodinámica, un enfoque en ingeniería del autor Yunus A. Sengen, así como sus compañeros Abous y Kanaulueme, que tienen mucha información referente a este fascinante tema que es la termodinámica. Para la resolución de este ejercicio utilicé la 10ª edición y podrás encontrar las fórmulas de radiación térmica en la página 88 del mismo. Espero que te haya servido de utilidad y seguimos al pendiente. Hasta la próxima.